El famoso arquero Robin Hood es sin duda uno de los héroes más populares de la historia, ya sea por su múltiple hazaña narrada en poesía, novelas, baladas, cine, televisión, etcétera, etcétera, o por esa frase que le acompaña allí donde va a robar a los ricos para dárselo a los pobres. Sin embargo, el tema de a quién robaba realmente varía según la versión, tanto en lo referente a los objetivos reales de Robin Hood y su banda, como a las víctimas de su latrocinio. ¿Quieres saber cómo? ¿Conocer qué se oculta tras la leyenda? Pues empecemos. En algunas versiones de la historia, Robin Hood y su banda robaban a los mercaderes y comerciantes adinerados, así como a los nobles y al rey, ya que todos estos eran vistos como explotadores de los campesinos y los pobres. Estas, no obstante, suelen ser las más modernas, posiblemente muy relacionadas con el creciente sentimiento de odio hacia la clase adinerada. Sin embargo, en versiones más primitivas, Robin Hood y sus seguidores se enfocaban exclusivamente en robar al rey y a los nobles, a quienes consideraban en conjunto corruptos y opresivos. Esto se debía a que históricamente Juan y sus seguidores eran vistos como los adalides de un sistema de gobierno ilegítimo. Por tanto, y si me permitís la observación personal, míticos, ciñéndome a las raíces de la leyenda, yo entendería a esos ricos como al mismísimo Estado, ya que robaba al rey postizo sus abusivos impuestos y no asaltaba a civiles por los caminos como solían hacer otros bandidos. Ahora que lo pienso, creo que en algunos países va haciendo falta otro Robin Hood como este. En su traducción original, Robin Hood significaría Robin el Truán, aunque siendo literales sería Caperuza de Petirrojo. Con el paso de los años, directamente se ha tomado el apodo como el nombre en sí. Por otro lado, destacar que ponerle la capucha a este personaje ha sido también un agregado posterior, para darle un significado más criminal, misterioso. Realmente siempre ha sido su sombrero en punta con pluma roja lo que le distinguía. ¿Pero existió Robin Hood? Como pasa con el rey Arturo y multitud de historiadores y mitógrafos con y sin carrera que han buscado la identidad tras la leyenda. Incluso se han llegado a postular grandes bandidos populares que, no obstante, son posteriores a la época de Juan sin tierra. Por ello, tenemos trabajos de investigación como el de Joseph Hunter, que descubrieron que hubo una personalidad llamada Hood que vivió en Locksley y Watfield en el condado de York, Inglaterra, nacida en 1290, y se cree que en el posterior alzamiento de armas de 1322 liderado por el conde de Lancaster, este Robin Hood participó y luchó contra el rey Eduardo II de Inglaterra. Supuestamente, tras la terrible batalla, la derrotada rebelión junto con Robin se refugiaron cerca de Barnstaple, región que limitaba con Sherwood. Allí se dedicaron a atacar a caravanas de comerciantes que atravesaban los caminos, y según termina su historia, en determinada ocasión el rey, nobles y soldados disfrazados de monjes tendieron una emboscada o una trampa a Hood y este fue capturado, obligando a él y a sus hombres a prometer servidumbre al rey. No obstante, se piensa que muchos bandidos y forajidos utilizaron el nombre de Robin Hood para darle identidad a sus robos. Por ejemplo, el Dr. William Stuckley señaló que un carismático ladronzuelo llamado Robert de Kime tenía rasgos parecidos a la personalidad de Robin Hood. Además, hay evidencias históricas recogidas a lo largo de la región que demuestran que algunos campesinos llegaron a formar bandas que se dedicaban al robo y al saqueo. Las mismas utilizaban el nombre de Hood para hostigar a los ricos y nobles de la época. Con tantas evidencias supuestamente confiables y teorías locas, se ha llegado a la conclusión de que el nombre de Robin Hood fue usado para múltiples objetivos, y sí, uno de ellos muy posiblemente fue el de justificar los robos y saqueos. Esto fortalece la teoría de que Robin Hood fue en realidad una especie de símbolo utilizado para dar esperanza a los pobres y oprimidos, un rostro anónimo que se usó para castigar las injusticias con mano propia y con la que se devolvía al pueblo lo que le había sido arrebatado. La historia de Robin Hood nace en la segunda mitad del siglo XII. En esta época el reinado le pertenecía legítimamente al rey Ricardo I, también conocido como Corazón de León. Este rey es famoso no solo por ser súper valiente y tener un escudo de armas chulísimo, sino también por ser un monarca más bien pasota con respecto a Inglaterra, más centrado en pelear en sus territorios de Francia e irse de cruzadas que gobernar el país anglosajón. Eso se lo dejó a su hermano, conocido por la historia como el príncipe Juan sin tierra, porque, pues eso, era un pringao que no tenía títulos propios y gobernaba en nombre de su hermano mientras este estaba por ahí de parranda militar.
Robin Hood luchaba contra la desigualdad y la tiranía provocada por este falso rey y sus corruptos defensores. Su banda armada merodeaba los bosques de Sherwood y Barnsdale, cerca de la ciudad de Nottingham. Eran llamados los The Outlaws, o los forajidos, por las autoridades. Así, Robin era no solo considerado uno de los mejores arqueros de Inglaterra, sino que también era querido como un héroe. Mayormente, su lucha contra el poder se centraba en el príncipe Juan sin tierra y su más fiel lacayo, el propio sheriff de Nottingham. Robin Hood luchó arduamente contra estas autoridades, ya que Juan y el sheriff tomaban de forma ilegítima la riqueza de otros, habiéndose instaurado en aquel momento como un estado completamente opresor y abusivo. Sus primeras historias fueron contadas de forma oral hasta que pasaron a tinta a inicios del siglo XV. Como también observamos en la mitología artúrica, debido a la gran cantidad de historias que hay de este fantástico personaje en la cultura británica, no se sabe con certeza quién o quiénes son los autores originales de la historia. Así pues, el autor Howard Pyle decidió aunar los fragmentos de los relatos y canciones hechos sobre Robin Hood para publicar una historia en 1883, que llevaría el título de The Merry Adventures of Robin Hood of Great Renown in Nottinghamshire, que luego pasaría a ser conocido simplemente como The Merry Adventures of Robin Hood. Esta es, en líneas generales, la historia más conocida y replicada del héroe de Sherwood. La misma narraba cómo Robin y su banda luchaban por restablecer el orden y la justicia mientras el pueblo esperaba la llegada de su legítimo rey Ricardo. Para lograr su cometido, Robin y su grupo robaban a la realeza joyas, ropa, oro, etc. y luego iban por los pueblos afectados por la pobreza repartiendo los botines del asalto. Sin embargo, cabe destacar que en esta historia no se hizo mención alguna a absolutamente ningún personaje femenino de los conocidos hoy día. Esto es así muy posiblemente puesto que se basó en los antiguos versos y párrafos del siglo XII, época en la que las historias pertenecían mayormente a un mundo dominado por el género masculino. La obra conocida como Pedro el Labrador es quizá una de las primeras obras literarias en mencionar a Robin Hood. Esta obra fue escrita por William Langland en 1377. Originalmente se llamó The Vision of Piers Plowman, la visión de Piers el Labrador, y relata cómo el sacerdote Sloth declaraba haber conocido a Robin Hood. También en el Scotic Chronicon es mencionado el legendario forajido. Esta es una crónica histórica escrita por el monje benedictino escocés Walter Bower a finales del siglo XIV y principios del siglo XV. Es a principios del siglo XVI cuando se comienzan a imprimir las baladas y obras de Robin Hood y, terminando el mismo siglo, cuando se le da finalmente a Robin un título de noble, adquiriendo entonces el nombre de Robin de Locksley, conde de Huntingdon. Finalmente, posiblemente la mayor obra que nos cuenta cómo Robin Hood se convirtió en ese héroe rebelde que se enfrenta a Juan sin tierra sea Ivanhoe, del grandioso, así en mayúsculas, Walter Scott. Aunque en ella Robin Hood no es uno de los personajes principales, su banda de forajidos y él son presentados como una gran figura de importancia en la lucha contra el poder opresivo del príncipe Juan de Inglaterra y sus seguidores normandos. Para terminar, hablaremos por encima de los personajes más destacados de las aventuras de Robin Hood a lo largo de sus múltiples versiones a través de la historia, todos ellos, en algún punto, miembros formales de la banda. Lady Marian es a menudo descrita como el interés amoroso de Robin Hood. En la mayoría de las versiones de la historia, Lady Marian es presentada como una noble inglesa, hija del conde de Huntingdon. Aunque su papel en la historia varía según las versiones, en general se la describe como una mujer valiente y decidida que se une a Robin Hood y sus hombres en su lucha contra la injusticia y la tiranía del gobierno. A menudo se representa como una defensora de los pobres y oprimidos, y en algunas versiones incluso llega a disfrazarse y unirse a Robin en sus aventuras. Marian es por tanto un personaje versátil en la obra, tanto como elemento romántico como bandido en el grupo de truanes de Robin. Al fraile Tuck se le describe a menudo como un fraile gordo y alegre que se une a la banda de Robin Hood y se convierte en uno de sus más fieles seguidores. En la mayoría de las versiones de la historia, fraile Tuck es presentado como un fraile franciscano que vive en el bosque de Sherwood y que ha sido expulsado de su monasterio debido a su amor por la bebida y la diversión. Se convierte entonces en un proscrito y se une a Robin Hood en su lucha contra la injusticia y la tiranía. A pesar de su aparente falta de disciplina y su amor por la bebida y la comida, el fraile Tuck es un personaje bondadoso y leal que a menudo sirve como consejero y confidente de Robin Hood.
John Little o Little John es descrito generalmente como el segundo al mando de la banda de Robin Hood y uno de los amigos más cercanos y leales de Robin. Según la mayoría de las versiones de la historia, Little John era un hombre de grandes dimensiones y sobradamente fuerte, que se encontró con Robin Hood mientras intentaba cruzar el río en un tronco. Robin intentó detenerlo y se inició una pelea entre ambos, en la que Little John demostró ser un hábil luchador. Robin quedó impresionado con su fuerza y habilidades y decidió invitarlo a unirse a su banda. En las historias de Robin Hood, Little John es retratado como un personaje leal, valiente y astuto, que a menudo ayuda a Robin Hood en sus robos y misiones. Will Scarlet es otro miembro importante de la banda de Robin Hood en la leyenda del bandido. Aunque su origen y papel en la historia varían según las diferentes versiones, en general se le describe como un hábil arquero y luchador valiente. En algunas ocasiones, Will Scarlet es presentado como el hermano adoptivo de Robin Hood, que se unió a la banda después de haber sido injustamente acusado de un crimen. En otras, se le describe como un noble que se unió a Robin Hood después de haber sido despojado de su herencia por el sheriff de Nottingham. Bueno, esto ha sido todo por el momento, espero que hayas disfrutado del vídeo tanto como yo haciéndolo y que conozcas mucho mejor que ayer quién es Robin Hood y su leyenda. Si es así, te ha gustado el vídeo, regálame un like con cariño y déjamelo saber en comentarios. No olvides suscribirte y darle a la campanita para que te avise cuando suba el siguiente vídeo. Cuídate y hasta la próxima leyenda.